Buenas tardes, les damos la bienvenida al tercer coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel López y seré moderadora de esta mesa titulada Género e Interculturalidad en la Educación Superior, perteneciente al programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Norma Angélica Rico Montoya es periodista y corresponsal en el conflicto armado en Chiapas, 1994 a 1999, maestra en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana, estancia de investigación postdoctoral, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, docente investigadora del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, en la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Miembro fundador de la Red de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes, colaborador en el programa Infancia de la UAM, realizó una ruta crítica para el Sistema Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia como consultora del Programa de Cohesión Social de la Unión Europea sobre cambio cultural de la perspectiva adultocéntrica que prevalece en México hacia el reconocimiento y ejercicio pleno de los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos, 2018. Bienvenida. La maestra Ariana Ivette Martínez Otero estudió la licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la maestría en docencia para la educación media superior en el campo de Historia en la UNAM. Actualmente realiza el doctorado en Pedagogía en la UNAM. Fue coordinadora de servicios escolares del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y forma parte del Seminario de Historia de la Minería en México del CIESA. Bienvenida. La maestra Luz Helena Mejía Romero es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma Chapingo, en la que obtuvo mención honorífica por su tesis titulada Autorreconocimiento de las mujeres afromexicanas en el marco del reconocimiento constitucional de la afrodescendencia en México. Ha laborado como docente y administrativo en la Universidad Autónoma Metropolitana, también en el proyecto de extensión comunitaria de la misma universidad, y en ambas oportunidades ha desarrollado investigación en las líneas de interculturalidad, derechos humanos, género y educación. Bienvenida. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento voy a presentarles. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizarles retroalimentación que consideren pertinente. La dinámica considera que no hay réplica por parte de las estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Los proyectos que se presentarán son: modelo de programa, realizar una actividad que ayude a fomentar la participación de las niñas en la ciencia y tecnología a través de actividades relacionadas con el espacio exterior. Aula virtual para una comunidad más agua. Ay, disculpen el ruido. Capacitación y habilidad digital. Y mujeres que leen, mujeres que se transforman. La ronda de retroalimentaciones iniciará con la doctora Norma Angélica Rico, seguida de la maestra Ariana Ivette Martínez y posteriormente la maestra Luz Helena Mejía nos hará el favor de concluir. Pues damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Lourdes García Hernández.
estudiante de segundo semestre, con el trabajo modelo de programa, realizar una actividad que ayuda a fomentar la participación de las niñas en la ciencia y tecnología a través de actividades relacionadas con el espacio exterior. Lourdes. Me habían dicho que ya había entrado, pero creo que ya se salió. Bueno, vamos a continuar con Alicia, por favor. Y bueno, permíteme hacer tu presentación. Alicia Estrada Nava, estudiante de tercer semestre, con el trabajo Aula Virtual para una Comunidad Mazahua, Capacitación y Habilidad Digital. Alicia, adelante, por favor. Sí. ¿Me dicen, por favor, si se ve ya? Ya se ve, Alicia. Ok. Bueno. Bueno, mi nombre es Alicia Estrada Nava. El proyecto se titula Aula Virtual para una Comunidad Mazahua, Capacitación y Habilidad Digital. Aquí están los docentes que me acompañaron para realizar este proyecto. Los contenidos serán en escenario auténtico, marco teórico, objetivo, modelo de intervención, línea de acción, estrategia de desarrollo y conclusiones profesionales. Asimismo, aquí en la parte de la introducción, al trabajar en diversas instituciones, me obliga a conocer, bueno, conozco varias comunidades que están interesadas en adquirir o conocer otros medios para poder adquirir o obtener otros, unas aulas virtuales. Entonces, con las personas, a raíz de la pandemia, surge esta problemática de que muchas mujeres y niños de una comunidad mazahua me dicen que no tienen acceso a estas redes. Por lo tanto, me obliga a fomentar, a conocer más sobre esta problemática y pues va orillado a fomentar o a realizar este tipo de proyecto para esta comunidad. Igualmente, la descripción del escenario auténtico es de la comunidad mazahua que está ubicada en la alcaldía en Iztapalapa, que es el callejón 57, número 78, barrio de San Pedro. Posteriormente, esta familia está conformada por 40, alrededor de 200, que consta de hombres, mujeres de diversas edades, y así pues este lugar o esta zona pues es un alto índice de marginación. Mi justificación, pues es a raíz de que estas comunidades, estos grupos indígenas han venido desde diversas historias, desde la historia, han venido, pues son discriminados. Entonces, pues a raíz de esto, pues, ¿qué hacemos? Es excluirlo, pero también ellos están... se prestan para conocer, para fortalecer en lo que ellos pues en su cultura consideran, digo, para que no haya en esta parte del choque entre cultura y occidental y su cultura. Entonces lo que me obliga a que estas mujeres buscan el apoyo pues a esta cultura digital para que ellas tengan pues igual a contribuir con esta justicia social y ser, pues no discriminarlos, así como también excluirlo a esta cultura, esta cultura y herramientas tecnológicas. Así, posteriormente, pues estas acciones se van orilladas a una interculturalidad, desde una interculturalidad, posición más de que se va orillando a un equilibrio, y asimismo efectuar una gestión y acompañamiento en la planeación y del diseño de este taller también para fomentar esta aula virtual.
Igualmente, aquí, pues mi objetivo específico es definir un programa de capacitación, así como las gestiones de medios y herramientas digitales, acorde a los intereses y necesidades de esta comunidad. Mi planteamiento del problema y de investigación es pues una metodología que me ayude a implementar estos programas, adoptar estas herramientas tanto cualitativa, así como también una participación y encuestas de pues de estas comunidades, que nos obliga a pues hacer una labor ya avanzada. ¿Para qué? Pues para conocer más, que nos permita conocer más a estas personas, sus necesidades, y buscar una reflexión y análisis acorde a la colectividad de esta comunidad. Igualmente, la pregunta que guiará este trabajo pues es cuáles son los medios y herramientas digitales pues que nos ayudará para satisfacer las necesidades del grupo y incorporarse al conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías y cómo las obtendremos. Igualmente aquí, para este tipo de trabajo, tengo varios autores, algunos que están enfocados en la cultura digital y así como también temas que hablan sobre los pueblos indígenas y así igualmente esta parte de la identidad, la discriminación, etcétera. Y la línea de investigación pues es gestionar este proyecto, así como también implementar diversos talleres que les ayude a fomentar pues esta cultura digital. Aquí el presupuesto que ya había yo cotizado que alrededor para fomentar este aula virtual, pues tenemos que va a costar el presupuesto que es de 80,000 pesos para comprar todos los instrumentos que aquí vemos, que son las computadoras, las mesas, pues todos los cableados, etcétera. En los recursos humanos, pues aquí, pues la comunidad, pues es la que también va a estar apoyando para que se fomente y se lleve a cabo este aula virtual y estos talleres. En la asamblea, pues aquí ya vemos, ya se llevó a cabo la asamblea. Aquí vemos las personas, estuvimos reunidos y estaban de acuerdo en que se llevara a cabo este aula virtual y el taller. Aquí los primeros, fue mi primer cronograma de actividades que fue en marzo y en mayo que se llevó a cabo, que llevamos, bueno, en este caso se fomentó. Entramos con esta parte de no entrar directamente como a la comunidad. Como saben ustedes que para entrar a una comunidad pues tiene reglas. Entonces para que nos conocieran las personas, que tuvieran más confianza para que yo igualmente conociera y llevar un diagnóstico de con quién íbamos a estar trabajando, y igualmente para que ellos entraran en confianza conmigo y pues se prestaran para este tipo de taller. Y la primera sesión que tuve con ellos pues fue hablar sobre la historia de la cultura mazahua, sus trabajos que realizaban, la lengua, la vestimenta, la parte de la identidad, así como también la parte de la lectura y lo que ellos también relacionando un poco esto, pues lo que ellos estaban trabajando, pues, qué les dificultaba en este caso de la escuela, sus conocimientos educativos. Aquí las técnicas de intervención, pues, como sabemos, entrar a este taller, pues, no es imponer los conocimientos occidentales, sino que, pues, es reconocer también lo que es la parte de su cultura, y para fomentar igualmente este fortalecimiento de su identidad. Y aquí vemos, bueno, en este tipo de taller, pues, entramos un poco, lo relacionamos un poco lo que es también la cultura, cultura digital, que vamos a ver, que van a conocer, también como lo que es la parte de su cultura. Aquí igualmente fue fomentar una parte de estos talleres, que es esta más o menos, el que vimos aquí al inicio, y aquí está. Aquí pues es aquí vemos las imágenes
pues que los niños participaron sobre el tema de reconocimiento de la importancia de su lengua mazahua, los juegos que llevamos a cabo y esta parte de la lengua mazahua y la lectoescritura de trabajo escolar. Igualmente aquí vemos la parte del listado. Aquí fue el segundo, no sé si se ve, aquí fue la segunda sesión del taller. Aquí ya realmente ya realizaron ciertas actividades, como vemos aquí, porque quedamos de acuerdo de que íbamos a ver en ese entonces, para la siguiente sesión, pues ellos dijeron que la parte de la vestimenta, qué les gustaba, qué no les gustaba, porque hay que fortalecer esa parte. Y aquí vemos, bueno, y aquí está el listado de la lista de asistencia de los niños, aunque vale la pena mencionar de que no hemos avanzado con este tipo de talleres para implementar esta cultura tecnológica. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los recursos que estamos solicitando en diferentes instituciones o programas no se ha dado. ¿Por qué? Porque no han abierto esos programas o esos recursos y se ha limitado. Entonces, me vio la necesidad de poder solicitar estos recursos económicos con diferentes instituciones, pero este caso pues va a ser como el de Carlos Slim, en Bimbo. Entonces, esto es para cuando ya se fomenta, aunque todavía va a tardar un poquito esto para instalar el aula virtual, pues aún así estamos trabajando lo que es pues diversas actividades para que ellos igual manera no se desesperen y puedan continuar con este tipo de taller. Este taller, pues, considero que es viable porque es la necesidad que ellos necesitan y que mencionan y parte de la comunidad de madres, porque ellas fueron las que solicitaron este tipo de taller, pues seguir continuando, aunque todavía no se da los recursos, pero pues dar, por ejemplo, temas de lo que es diferentes, por ejemplo, aquí técnicas de intervención, diferentes programas, qué son los programas, así como también las herramientas de las TIC, las aplicaciones. Entonces, eso se llevaría para esta semana que es me parece este sábado. Y para no tener para no perder contacto con esas personas, pues trabajaremos con ellos, las diversas plataformas y herramientas. Aquí están, como vemos, que son las redes sociales, las plataformas de audiovisuales, cómo buscar la información en diferentes con diferentes herramientas y cómo conectarse, por ejemplo, a Google Meet, a Steam, a Zoom, el Drive, cómo realizar diferentes archivos, etcétera, cómo abrir un correo, infinidad, aunque digo, todavía no tenemos los recursos, pero estamos trabajando con ellos, ya sea con papel, pero se seguirá trabajando hasta que obtengamos esos recursos. Bueno, aquí vemos lo que es la parte Alicia, de los recursos. ¿puedes ir concluyendo, por favor? Sí, y aquí son los talleres que voy a trabajar. Aquí cómo voy a evaluar, pues a través de un examen. Y concluyo con esta presentación de que el taller se busca fortalecer esta parte de la identidad, así como también fortalecer esta parte de los conocimientos de una cultura digital. Ese es el compromiso que tengo yo hacia ellos y ellos trabajar conmigo. No, repito, no es meterles estos conocimientos, sino que trabajar a la par, tanto que adquieran una cultura digital como también su cultura, fortalecer esta parte de su cultura, de su identidad. Y posteriormente, pues, muchas gracias por su atención. Y aquí está la bibliografía que hemos trabajado. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, por favor. Perdón, doctora Norma. Sí, bueno, muchas gracias, Alicia. Muy interesante tu trabajo.
Perdón el ruido, es que están arreglando aquí afuera y a veces hay mucho ruido. Pero bueno, Alicia, primero me parece muy interesante y muy importante esto que estás proponiendo, llevar este tipo de proyectos a comunidades indígenas como la Mazahua, que son migrantes, no sé si son migrantes mejor, ¿no? Dicho. Aquí creo que es muy importante, primero, entiendo que tú todavía no tienes el proyecto, todavía no hay recursos para ese proyecto. Aún no, Aún. pero aún así hemos trabajado los talleres. Muy bien. A mí me parece muy bien esto. Principalmente creo que en un proyecto como de intervención comunitaria, y como bien lo dijiste, entrar a la comunidad no es fácil. Entrar a una comunidad implica un respeto, primero de reconocimiento de esta organización, pues de alguna manera tradicional, ¿no? Una organización que tienen hombres, mujeres, niños, que es importantísimo que los estás reconociendo, pero lo más importante creo que en este momento es fortalecer la apropiación del proyecto por parte de la población. Eso es muy importante. Tú lo dices como que mientras, pues conseguimos, pero no, o sea, realmente piénsalo como que es parte, que es el principio del proyecto. Primero que se apropien ellos de este proyecto de intervención comunitaria, que participen, que se sientan parte, que vean que es importante para ellos, ¿no? Tú también dijiste que es un diagnóstico previo en el que ellos te decían que les interesaba, sobre todo las mamás, ¿no? Las madres de familia eran las que se acercaban a decirte. Y bueno, aquí creo que sería muy bueno que tú diversificaras las actividades. Sé que lo estás haciendo por lo que nos estás presentando, pero sí como hacerlo mucho más consciente, ¿no? A ver, ¿qué objetivos y qué requerimientos y necesidades son de los niños y niñas? ¿Cuáles son los de los jóvenes? ¿Y cuáles son los de los adultos? Esto en el sentido de que tú te empieces a dar cuenta quiénes son realmente estos aliados, los aliados más importantes para ti. A veces resulta que son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen esa necesidad de usar los medios, las TICs. Ya vemos que no solamente utilizan para la escuela, ¿no? Principalmente lo están haciendo para difundir su cultura, para difundir sus demandas, para comunicarse con otros amigos, para conocer del mundo, como cualquier otro joven, ¿no? Aunque sean ellos jóvenes indígenas, están haciendo esto, nos lo están demostrando. Los niños, por su parte, pues también tienen sus propias formas de entender el mundo, de apropiarse de estos proyectos. Entonces, creo que eso le va a dar mucha validez a tu proyecto a los ojos de la comunidad. Lo digo pensando en justamente que sé que es muy conflictivo estar pensando en el recurso, ¿no? Así como, ¿y el recurso cuándo va a llegar? Pero también creo que en el momento que ellos se apropien de este proyecto, no va a ser responsabilidad tuya, ¿no? La gestión es tuya con ellos también, para dar una gestión de recursos, de obtención de recursos. Si no es de un solo programa, a lo mejor de otras formas, ¿no? Para eso existe la comunidad, siendo muy honestos. A veces consiguen recursos de las maneras más inimaginadas en los proyectos autónomos indígenas, pero bueno, lo importante es esto, afianzar esta identidad y esta fuerza que tú dices. No es solamente que haya un reconocimiento a la lengua, a la cultura, sino al reconocimiento a toda esta vida comunitaria, estas estrategias comunitarias de resistencia y de apropiación de la tecnología, porque a veces también pensamos que van peleadas, ¿no? A veces se piensa que la identidad indígena o lo indígena, no hay una permanencia y solamente se demuestra si mantienen sus formas comunitarias, sus formas indígenas, su vestido, su lengua. Claro, eso fortalece su identidad, pero también hay una resignificación de lo que hay en el mundo. Estamos globalizados, estamos ya en un mundo global en el que los pueblos indígenas tienen que apropiarse de estas tecnologías y es por eso por lo que es importante, ¿no? Sin perder la identidad, afianzarse en un mundo global. Y por ahí creo que es muy importante esto que estás haciendo, pero incluso esto, o sea, ¿cuáles talleres le das a los niños? ¿Cuáles les das a los jóvenes? ¿Cuáles les das a los adultos? Va a fortalecer tu trabajo. Yo más que hacer, bueno, ahí me salto un poquito lo del examen, sé que ahorita no vas a tener derecho a réplica, yo te sugeriría más que pensar en examen para evaluar, piensa en un examen de retroalimentación.
un examen, a lo mejor ni siquiera le llamaría examen, como pensar qué decían antes y qué dicen al final del taller, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto se apropian? ¿Qué tanto transforman su forma de entenderlo? ¿Se apropian mucho más del proyecto? Sería como más como una revisión de qué pasa cuando tú intervienes, ¿no? Y cómo fortaleces esto. Y bueno, en el caso de las mamás, lo mismo. O sea, también ¿no? Los adultos, dije hace rato adultos, pero también los hombres tienen unas necesidades especiales y las mujeres otras. Esto no quiere decir que no los veamos como comunidad. Sí es importante fortalecer estas asambleas, que haya información periódica toda la asamblea, que fortalezca su organización, porque bueno, esta organización comunitaria y asamblearia es muy importante fortalecerla para que sean los que consigan los recursos, ¿no? No tú sola, sino entre todos, ¿no? Como comunidad, como asamblea, dónde conseguimos recursos, de dónde jalamos. Incluso puedes empezar con una computadora, o sea, puedes empezar con 2 computadoras, no pensar así en todo lo que requieres. Yo sé que es ojalá que se pueda conseguir, pero créeme que si vas, aunque sea, vas haciendo poco a poquito, van usando las computadoras, los jóvenes van apropiándose de redes sociales, las mujeres van entendiendo un poquito más de esta cultura digital para apoyar a sus hijos en las escuelas. Los niños juegan, se divierten, se apropian de otros lenguajes, se apropian de otros conocimientos, pues sería maravilloso, ¿no? Por ahí un taller también de la parte identitaria, no perder esta idea de que las redes también puede servir para difundir su cultura, su lengua, sus tradiciones, ¿no? Y bueno, pues yo puedo decirte muchas cosas más, pero ya me voy a callar para que las demás doctoras nos puedan apoyar. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Maestra Ariana, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí y poder no solamente comentar, sino también aprender de los proyectos que nos han presentado las estudiantes. En realidad estoy muy contenta porque es muy llamativa la manera en que se acercan a las situaciones o problemáticas sociales que existen y tratan de darles una solución. Entonces eso es muy bonito y muy rescatable. Alicia, mis comentarios van a ir en 2 sentidos. Uno, un poco más de forma y otros en términos de contenido. En lo que concierne a la forma, creo que es importante, digo, sé que es un proyecto, pero los proyectos también son importantes y comunican, que haya un poco más de cuidado con relación a la separación entre algunas palabras. A veces algunas estaban juntas o incluso los espacios entre párrafos. Eso es importante. Por otro lado, también la forma de citar es relevante. Hay momentos en donde no sabía si ya había acabado la cita o había empezado, o si era una cita larga o era una cita corta. Eso es importante de tener en cuenta, pues. Entonces, digamos que eso es en cuestión de forma. Y por otro lado, en tu planteamiento del problema, mencionas que la pregunta que guía el trabajo es ¿cuáles son los medios y herramientas digitales requeridas para satisfacer las necesidades de los grupos de mujeres más aguas elegidos en su pretensión de incorporarse al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías? Entonces ahí hago 2 comentarios. Uno es que la pregunta me parece más un diagnóstico, o sea, más que un planteamiento del problema, es una especie de pregunta que alude al diagnóstico de cuál es la situación a la que se enfrentan las mujeres más aguas. Y la segunda nota tiene que ver justamente con que aquí hablas de mujeres más aguas, pero más adelante integras a otro tipo de población, es decir, niños, hombres, jóvenes, adolescentes, o sea, no solamente ya son mujeres. Entonces eso tendría que pulirse desde la pregunta, o sea, para que no genere confusión. Y por otro lado también, y retomando un poco lo que decía la doctora Rico,
justamente trabajar con comunidades indígenas implica tener una relación diferente con las personas y con la comunidad. Entonces, esto que estás haciendo ahora me parece que también es muy relevante y creo que sería un paso previo, o sea, en términos de estructura, a la implementación o la aplicación de estas aulas virtuales. O sea, no sería, creo yo, posterior, sino sería un paso previo y en ese sentido hay que considerarlo de esa manera. Y un poco jugando al abogado del diablo, preguntaría, ¿qué vas a hacer si no consigues los recursos? O sea, ojalá que los consigas y eso es como lo ideal, pero y si no lo consigues, ¿qué va a pasar con la investigación si tiene que ver con un aula virtual o un aula digital? ¿Qué vas a hacer? O sea, es como pensar cómo se podría reestructurar un poco el proyecto tomando en cuenta esto que ahora ya tienes y que estás haciendo, pues, o sea, que no es un trabajo aislado, sino que hay que pensar un poco en esa posible situación. De verdad, espero de corazón que se consigan, pero ¿y si no se consiguen, qué vas a hacer? O sea, tendrías que replantear el proyecto, por ejemplo. Entonces, hay que tener un poco eso en cuenta. Y hay una parte, y ahorita lo presentabas en tu diapositiva, en donde mencionas cuáles son los recursos humanos que se podrían emplear. Y viene la lista de los nombres de las personas con sus firmas. Mi pregunta es si las personas están de acuerdo en que sus nombres y firmas aparezcan en tu investigación. Esto por cuestiones de ética o sea, en el manejo de la información, eso es importante. Entonces, hay que tener en consideración eso, lo mismo con las fotografías, o sea, como este tipo de cosas, especialmente porque son comunidades indígenas y tienen una forma muy particular de relacionarse y de ceder ciertas cosas y pasaría con cualquier otra persona, ¿no? O sea, son como datos sensibles que uno debe tener en consideración y saber si las personas están de acuerdo en que su nombre y demás aparezcan. Entonces, eso como para tenerlo un poco presente. Por otro lado, en tu instrumento diagnóstico, de pronto no me queda muy claro cuál es el objetivo del instrumento diagnóstico. Es decir, generalmente cuando tenemos conceptos delimitados, por ejemplo, o estructurados, o el planteamiento del problema, el planteamiento del problema está relacionado con el objetivo y el objetivo a su vez con la implementación de este tipo de instrumentos de evaluación o de recapitulación de información. Entonces, de pronto, el instrumento diagnóstico que pusiste en tu proyecto no me queda del todo claro e incluso estaba pensando en algunas sugerencias. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿qué conocimientos tienes del uso de tecnologías digitales? Yo creo que ahí, por ejemplo, podría ser bueno justamente poner algún tipo de ejemplo con a qué te estás refiriendo con tecnologías digitales para que las personas puedan decir, eso sí lo conozco o eso no lo conozco. O sea, como que puntualmente y también te pueda servir a ti como una especie de guía. Y hay una nota que me pareció muy bonita en donde mencionas el simple hecho de acceder al uso de las nuevas tecnologías de la información no garantiza el bienestar señalado, sino que se requiere de ciertas condiciones materiales, habilidades y capacidades necesarias para usarlas y ponerlas en términos factibles de potenciar las condiciones de la vida de las personas. Y es muy bonito y creo que también puedes tenerlo muy presente porque tienes el aula virtual y luego, ¿qué vas a hacer con esa aula virtual? O sea, se va a implementar un taller, pero y luego, o sea, como cuál es la finalidad de esto, pues, o cómo se le va a dar seguimiento y cuál va a ser la relación que esto va a tener con la vida de las personas. Entonces, esa nota me pareció muy bonita y quería justo comentártela para que también la tuvieras presente. Digo, seguramente lo tienes presente porque por algo la pusiste, pero creo que es un eje fundamental en tu proyecto. Y por otro lado, estos talleres que has llevado a cabo, estas sesiones que has tenido con ella, con la población con la que estás trabajando, son importantes,
pero de pronto pareciera que no están tan vinculados con la idea de aula virtual. Es decir, cómo se vincula la historia de las personas con esta cuestión del aula virtual. O sea, cómo logras hacer ese clic. Sé que no podrás contestar, pero creo que es importante pensárselo. Y serían todos mis comentarios. Bueno, además de felicitarte, creo que es un gran proyecto y me da mucho gusto que se piensen desde la investigación este tipo de proyectos para llevarlos a cabo a partir de problemas sociales muy, muy particulares. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Gracias. Maestra Luz Helena, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, Alicia, también me pareció muy interesante tu tema, el título que vas a trabajar. Y también mis recomendaciones son más de forma, más que de contenido. Para empezar, no sé si alguien me pudiera ubicar o me pudiera responder si tienen un manual ustedes de elaboración de proyectos. Si están siguiendo un manual, si saben cómo se desarrolla. No sé si la compañera que está en docencia pudiera ayudarme con esta duda. Bueno, mi recomendación, la primera sería seguir los pasos para la elaboración de tu proyecto. En internet puedes encontrar muchos, desde la elección de tu tema, la delimitación del tema, que veo que esto pues ya lo tienes muy trabajado, ¿no? Ya vas muy avanzada también en el contenido. Y también me parece importante de tu bibliografía que ya has revisado, empezar a revisarla. No sé si la que presentaste sea toda la bibliografía que has revisado hasta el momento o sigas revisando más bibliografía. Me parece importante también que empieces a trabajar en todo esto de la bibliografía, que empieces a relacionar la bibliografía con todo el trabajo que ya tienes, que nos presentaste, y que empieces a redactar también la estructura de tu proyecto. Entonces, creo que las indicaciones que ya te dieron las profesoras o las recomendaciones que te dieron las profesoras, pues son muy puntuales para que las empieces a trabajar dentro del contenido, ¿no? De la estructura del proyecto. Otra cosa que también te quería recomendar, pero que veo que ya la tienes hecha, es incluir el cronograma de actividades. Esto también me parece muy importante para que empieces a organizarte. ¿Qué otra cosa? De las experiencias también, de todo lo que ya nos presentaste, de las actividades que has realizado, comenzar a sistematizar tu información. ¿Cómo lo vas a redactar? ¿Cómo lo vas a plasmar en el contenido de tu trabajo? Generalmente tenía otras recomendaciones, pero veo que ustedes ya están pues un poco más avanzadas en el proyecto. También comentarte, durante la revisión de tu bibliografía, incluso puedes ir modificando tu proyecto, puedes ir modificando el interés que tenías sobre las actividades y conforme a eso también ir redactando, ¿no? Creo que es importante también seguir las fechas que tienes tú en tu cronograma, las actividades que tienes ahí pues, para que te sirva como una guía de elaboración. Entonces, pues me parece también pues que llevas un avance muy bien, hasta ahora muy completo, y nada más sería sí recalcar, si ustedes tienen ya este manual de elaboración de proyectos, que lo pueda seguir, y si no, pues que pueda seguir la estructura la estructura de elaboración de proyectos terminales o de tesis, que sigas esa estructura para que no te vayas a perder también cuando vayas a redactar tus objetivos, tu hipótesis, todos los puntos que tienes que incluir. Nada más eso, por favor. Y sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, estimadas comentaristas. A continuación, Rocío Merino Alcántara, estudiante de segundo semestre con el trabajo Mujeres que leen mujeres, que se transforman. Adelante, Rocío, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nada más un comentario, soy de tercer semestre. Bueno, voy a presentar mi presentación. Por favor, me apoyan nada más comentando si se ve.
Bien, mi proyecto se llama Mujeres que leen, mujeres que se transforman. Está dentro de del escenario auténtico Sala de Lectura Las Desobedientes, del Programa Nacional Salas de Lectura. Este proyecto está a cargo de la docente maestra Laura Aguayo, como es mi asesora dentro de la UCA, de implantación y seguimiento del programa de intervención innovadora, y también mi directora de tesis es la doctora Estela Ángeles Delgado. Bien, como antecedentes de la situación, el programa nacional Salas de Lectura es un programa que está a cargo de el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se implementó en el año de 1995. Es un programa que tiene como función el hacer el fomento a la lectura por medio de personas voluntarias que se llaman mediadores voluntarios, los cuales se capacitan para hacer esta función. No pertenecen a más que de manera voluntaria, ¿no? Solo por el gusto de leer y de hacer el fomento y compartir la lectura. La comunidad educativa, que sería el caso representativo para esta presente investigación, sería la sala de lectura llamada Las Desobedientes. Esta sala de lectura surge a raíz de una mediadora voluntaria que pertenece al programa desde el año 2000, quien derivado a la pandemia tuvo que buscar estrategias para poder continuar con su fomento a la lectura, ya que pues por la pandemia ya no se pudo hacer ninguna actividad presencial. Entonces ella buscó herramientas para poder continuar con su fomento. A lo que ella hizo fue hacer un flyer para hacer una convocatoria para diferentes sectores o grupos que armó con diferentes horarios. Ellos fueron niños, jóvenes, adultos mayores, este grupo que llamó Las Desobedientes. Y bueno, de esta convocatoria, las únicas quienes entraron o permanecieron fue el grupo Las Desobedientes. De esta convocatoria, bueno, resultaron estas personas, y del nombre de la sala se dio porque se apoyaron en un libro que se llama Las Desobedientes, escrito por Betty Osorio. Es un libro que pertenece al acervo de los libros otorgados por las mediadoras de salas de lectura. Esta comunidad es una comunidad de mujeres lectoras que oscila entre los 50 y 70 años de edad, quienes por su característica de edad desconocen las herramientas digitales. Sin embargo, pues continúan a pesar de ello. Para la justificación de este proyecto es que, bueno, surgió primero por parte de la mediadora analizar cuáles eran las herramientas digitales o las habilidades digitales de cada integrante, por lo que hizo un diagnóstico. Del resultado del diagnóstico se generó un conocimiento de que desconocían de la tecnología. Sin embargo, querían continuar con su proyecto de fomentar la lectura y pertenecer a este grupo. Dentro de este fenómeno, o el fenómeno que localicé, fue que independientemente de la convocatoria que se hizo por la pandemia, la única población que perteneció interesada y que continuó a la fecha, como mencionaba, fue el grupo de mujeres lectoras Las Desobedientes, a pesar de las limitantes que presentan por el uso de las tecnologías. Con ello, me surgieron diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué las mujeres mantienen interés en la sala de lectura a pesar de sus deficiencias en las TIC? ¿Qué provoca que en ella las lecturas? ¿Qué sucede cuando leen? O sea, es decir, ¿por qué las mujeres permanecieron en la lectura y qué es lo que les provoca las lecturas dentro de ellas? Y sobre todo también dentro de la temporalidad que fue el COVID, ¿no? Estas fueron como varias preguntas o varias incógnitas que me surgieron a raíz de analizar los antecedentes de la situación expuesta, por lo que mi pregunta de investigación es cuáles son las experiencias culturales y de vida de las mujeres lectoras de la sala de lectura digital Las Desobedientes en relación con la lectura y la tecnología en el contexto educativo informal,
salas de lectura en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo Madero, derivado de la pandemia por COVID del año 2020-2022. Para el plan de ejecución, el objetivo general es analizar las experiencias culturales y de vida de las mujeres lectoras de la sala de lectura digital, las desobedientes, en relación con la lectura y la tecnología en el contexto educativo mencionado, en la temporalidad y el espacio mencionado. El objetivo específico es interpretar la transformación de las mujeres que leen a través de sus experiencias de vida en relación con la lectura y la tecnología dentro del contexto educativo informal, interpretar una mirada hacia las voces y opiniones de las mujeres lectoras durante la pandemia por COVID-19 en el año 2020 al 2022, en torno a sus experiencias culturales con la tecnología. El tercer objetivo es interpretar la relación que existe entre las categorías o temáticas clave, que serían mujeres lectoras, lectura, fomento a la lectura, uso de las TIC para la educación informal, desde una mirada de la cultura digital y los ambientes virtuales. El método a utilizar, va a ser una unidad de análisis basada en el muestreo de participantes voluntarias, es decir, esta sala de lectura Las Desobedientes, y una muestra de expertos, es decir, entrevistar a coordinadores, a formadores de mediadores voluntarios. El diseño de la investigación se basó en que esta investigación es un método cualitativo que describe o va a describir la observación de este fenómeno dado el contexto, con una técnica que la podríamos entender como lo más concreto de la investigación, o lo que es la tarea de investigar, y el abordaje o el diseño de la presente investigación cualitativa se yuxtapone entre el diseño etnográfico crítico digital y un diseño narrativo. Dentro de las líneas de acción, yo desarrollé estoy planteando estas, que es la inmersión inicial en el campo, presentarme al campo y tener mi primer acercamiento, describir detalladamente los procesos de recolección de datos por medio de bitácoras, entrevistas a profundidad, recolección de datos, documentos, notas de observación, grupos de enfoque, historias de vida, codificar los datos, también que sería realizando por medio de clasificaciones, categorías, hipótesis, verificando los hechos, historias, etcétera. También al final voy a analizar los resultados y hacer con mis pequeñas conclusiones a mis observaciones y a toda la información que se recabará. Dentro de las estrategias de acción, lo primero que ahorita ya hice fue acercarme a salas de lectura y participé para incluirme dentro del diplomado de mediadores de lectura que imparte las salas de lectura. ¿Por qué? Pues para conocer qué es en sí de fuentes primarias, qué es las salas de lectura, ¿no? Entonces ya, esta es una foto o una evidencia donde me aceptaron en este diplomado. Este diplomado es a un año. Inicié en febrero, concluí en diciembre. Ahorita voy en el está dividido por 4 módulos y un curso de introducción. Acabo de terminar el primer módulo, donde nos están capacitando en sí para la formación voluntaria. Este diplomado es un diplomado en línea, una capacitación en línea a cargo de las salas de lectura por medio de varias instancias de cultura. Y esta es una imagen en sí de la plataforma donde nos capacitan, y también hacemos actividades y varias cuestiones que yo, aparte de llevarla de entrar a la comunidad como alumna, pues también voy a tomar información como investigadora de qué es lo que está haciendo salas de lectura para capacitar a los voluntariados, o en sí, frente a la pandemia, ¿no? Y sobre todo con este escenario digital. Otro de los primeros acercamientos desde febrero, empecé a entrar a las salas o a las charlas virtuales que hacen la comunidad de las desobedientes por medio de conferencias en Meet. Hablé con ellas, les propuse la investigación, todas aceptaron. Y yo tengo pues grabaciones y bitácoras donde estoy haciendo esta actividad. Aquí este es un pequeño video. No sé si más o menos se vaya a alcanzar a cargar, donde es la evidencia en sí
de que ellas tienen su sala o su sala digital donde llevan a cabo esta actividad de sala de lecturas. Sí, ellas son las mujeres que son lectoras, que están desarrollando esta actividad. Y bueno, de aquí, quiero salirme, solamente la quiero mostrar por tiempo. Entre otros de los avances que he tenido son bitácoras, como les mencionaba, de estos videos o de estas evidencias de esta inclusión dentro de la comunidad. He desarrollado bitácoras para analizar como los registros de cada evento donde yo he estado, cada clase, cada inclusión de la actividad que hacen. Bitácoras que me están permitiendo como conocer a la comunidad, acercarme, tener como la concepción de qué es lo que hacen. Y bueno, tengo otras estrategias de acción que sería como las entrevistas a profundidad, como recopilar más datos, hacer los focus groups, otras actividades que todavía me faltan ejecutar. Me estoy apoyando del autor, de la propuesta que da el autor Sampieri dentro de su libro de metodología de la investigación para llevar a cabo estas estrategias que aún están pendientes. Estas estrategias las expongo en este cronograma, que bueno, en sí son todas las líneas, y ahorita pues básicamente solamente voy en la primero, que es el acercamiento a la comunidad y desarrollo de bitácoras, y pues posteriormente planeo desarrollar lo demás, pues para poder lograr el objetivo, ¿no? Este es el catálogo de recursos o el presupuesto. Yo calculo que solamente voy a utilizar 28,000 pesos para la realización de esta investigación. Como toda la investigación es en línea, pues en realidad solamente requiero recursos propios, que sería internet, gastos de luz, etcétera, ¿no? Bueno, mis conclusiones de mi proyecto es que es un proyecto que considero que es un poco difícil, pero al mismo tiempo me gusta. Es difícil en el sentido de que todo lo tengo que hacer en línea, porque pues es mucho trabajo, es más del trabajo que yo pensaba, ¿no? Porque también el meterme al diplomado, pues tengo que darle el extra para poder conocer a la comunidad y poder dar como este papel de investigadora. Dentro de los avances, pues me gusta haber entrado a la comunidad de las desobedientes y poder analizarlas. Estoy ahorita ya como también yo creo ya estoy aparte en el punto donde ya se sensibilizó la comunidad lo suficiente como para poder ya empezar a hacer las entrevistas a profundidad y desarrollar la idea del focus group, que es todavía las estrategias que todavía tengo pendiente por planificar cómo las voy a llevar a cabo. Sin embargo, ya estoy en ese proceso. Y bueno, eso sería toda mi investigación. Muchas gracias por escucharme. Presento al final mis referencias. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, por favor. Muy bien, Rocío, pues muchas gracias. Muy interesante tu tema, también tu proyecto. Un poquito me llama la atención que en tu objetivo tú retomas solamente experiencias de las mujeres, ¿no? De las lectoras, por decirles, ¿no? De estas lectoras, de cómo se van transformando, cómo la lectura se transforma. Y sin embargo, veo que estás haciendo muchas más cosas. O sea, estás revisando, quieres entrar a un diplomado, de alguna manera estás pensando hasta en intervenir a lo mejor como mediadora en este programa, ¿no? Creo que a lo mejor tu objetivo está quedando muy cortito a comparación de todo lo que tú estás diciendo y que estás haciendo. O bien focalizarte directamente a las mujeres, si es que es realmente el objetivo que quieres abordar, o bien abrirle un poquito más el objetivo y hablar de este proyecto grande que lleva la lectura a estos lugares, aunque lo focalices a un estudio de caso muy al final, ¿no? Focalizar al final, en el campo, por decirlo de algo, a las mujeres. Pero a lo mejor abrir un poquito más el objetivo, pues permitiría que reconocer todo el trabajo que estás planteándote o que estás realizando. ¿Qué pasa con los mediadores? ¿Qué es ser un mediador? ¿Cómo se promueve esta lectura?
va mucho más allá de a lo mejor la lectura y las TICs, ¿no? Lo que está generando cambios o sentido de pertenencia a las desobedientes de parte de estas lectoras. A lo mejor es una necesidad, a lo mejor es un buen mediador, una buena mediadora, que están ahí presentes, y que podría abrirte como más posibilidades de ubicar preguntas más amplias, ¿no? O sea, a veces, bueno, así lo sentí un poquito tu texto, como que ya está ya muy hecho, ¿no? Tú ya sabes lo que vas a encontrar, hacia dónde va, y hasta casi ya tienes el final de la película, de tu tema de investigación. Entonces, se sugeriría como que te dieras más apertura, te digo, o decidir que enfocarte solo a mujeres, que por el tiempo a veces conviene nada más enfocarte a un proyecto mucho más concreto, si estás trabajando con las lectoras, empezar a trabajar con ellas, ¿no? No estar pensando en ser mediador en este momento o sea, ya entras al diplomado, ya no puedes salirte, ¿verdad? Supongo. Pero sí pensar que tu tesis de 2 años, solamente tienes 2 años, sí vaya enfocado en este sentido, ¿no? Si es con las mujeres, decía, ya empezar a trabajar el grupo focal, ya empezar a trabajar estas entrevistas dirigidas o semidialogadas o estas historias de vida, que no es cualquier cosa la historia de vida, ¿no? Tú hablabas de estas experiencias, esta historia de vida, al menos piensa que vas a tener que invertirle unas 3, 4, 5 entrevistas con cada una de ellas para hablar de historias de vida, ¿no? Grupo focal, pues está como más la apertura de manera más cualitativa, pues a todas y plantearte unas cuantas preguntas generadoras, pero incluso los grupos focales, aunque sean todas al mismo tiempo, también te implicarán unas 3 sesiones más. Entonces tienes que ir pensando, no en hacer muchas metodologías, sino ver cuáles son las más adecuadas para tu objetivo. Por eso creo que, todo lo que tú explicas, creo que tu objetivo está muy chiquito, ¿no? Pero si tu objetivo es entonces enfócate ese objetivo y ponte a trabajar de manera más focalizada. Y el diplomado, pues es tu formación personal, pero no lo metas dentro del proyecto, ¿no? Porque si no, de verdad va a llegar un momento que ya no vas a saber qué hacer con tanto. A menos de que tú decidas que tu objetivo sea otro, mucho más amplio, a lo mejor de qué es el proceso, de qué significa, y nada más como un ejemplo, las desobedientes, ¿no? Y algún caso que en la pandemia siguieron adelante con el proyecto, sigue siendo fuerte, ya sabrás algunas experiencias, pero mucho más por encimita, ¿no? Pero creo que deberías ir pensando muy bien cuál es tu objetivo y cuáles son las metodologías para cumplir con tus objetivos. Porque sí siento que a veces es muy amplio lo que haces, muchas metodologías y un objetivo muy reducido, ¿no? Entonces, por ahí sería mi recomendación. Rocío, muchas gracias. Adelante, maestra Ariana. Ok, muchas gracias. Rocío, también me gustó mucho tu proyecto de investigación. He de confesar que cuando yo era niña, leía mucho del Rincón de Lectura, que también es uno de estos programas, y me gustaba muchísimo. Aún busco libros justamente de la editorial del Fondo de Cultura Económica, de la colección A la Orilla del Viento, y es muy bonita. Entonces, creo que este tipo de proyectos en realidad pueden marcar a muchas personas y ser de mucha ayuda, pues. Espero que mis comentarios te sean de mucha ayuda. Creo que van muy de la mano con lo que ya comentaba la doctora Rico. Me dio la impresión de que tienes mucha información respecto al contexto de las mujeres que leen. Si son más mujeres que hombres, qué cosas leen las mujeres, qué cosas leen los hombres, y demás. Entonces, me parece que tienes un contexto bastante bien armado en torno a tu proyecto de investigación. Sin embargo, me parece que en lo que concierne a la parte teórica conceptual, aún podrías mejorarla. Por ejemplo, justamente hablas de experiencia dentro de tu pregunta central, pero no vi reflejado nada de experiencia en lo que toca a justamente las cuestiones teóricas o conceptuales. O sea, no hay nada de
de experiencia. Y si vas a tratar historias de vida, la experiencia pues es importante porque se liga con esta parte. También mencionas el contexto educativo formal y informal, perdón, y no hay nada sobre el contexto educativo informal ni sobre las tecnologías y la experiencia en relación con las mujeres. Entonces eso también, o sea, sería importante tenerlo en consideración. Y también vi que tienes varias opciones para obtener información y datos, pero bueno, es importante definir primero bien el objetivo y las categorías. Porque si tienes tantas formas a partir de las cuales vas a tratar de adquirir información, después podrías extraviarte mucho. O sea, si no tienes claro qué es lo que quieres saber o cómo lo vas a analizar también, va a ser complicado. O sea, si no tienes bien definidas tus categorías, sí puedes extraviarte. Entonces, una de las preguntas sería, ¿qué categorías vas a emplear para analizar esta información? Y generalmente esas categorías tendrán que ver un poco con la cuestión teórica, ¿no? Y bueno, la metodología, evidentemente. Con lo que nos expusiste, porque no está tan plasmado en el proyecto, yo creo que hay dos vías fundamentales o dos ejes a partir de los cuales podrías trabajar. Uno tiene que ver con las experiencias de las mujeres como lectoras y otro, la formación de los mediadores, que, o sea, son dos cosas diferentes. Y mediadora solo tienes una. Mujeres que son, o sea, que leen en este espacio son más, ¿no? Entonces, eso también podrías tenerlo en consideración. Ahora, si te interesa revisar la formación de los voluntarios, creo que sí sería ya otro objetivo. O sea, son dos cosas diferentes en lo que estás planteando. Uno puede ser muy curioso y a mí también me gusta explorar muchas cosas, pero de pronto sí es importante acotarse porque uno se puede extraviar fácilmente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando estaba leyendo tus estadísticas, me llamó mucho la atención que mencionabas que hay un número mayor de mujeres que leen en comparación con los hombres. Y la pregunta es, ¿por qué? Estaba revisando las estadísticas de INEGI que llegan hasta 2020 y dice que son 65 millones, somos 65 millones de mujeres contra 61 millones de hombres. Entonces, una posible respuesta es porque somos más mujeres que hombres, por eso hay un porcentaje mayor de mujeres que leen en comparación con hombres. Otra cosa también podría ser, hay más apertura de educación para mujeres que en comparación con otros años. O sea, creo que ahí podría haber varias explicaciones en torno a por qué hay más mujeres que leen en comparación con hombres. Y también me llamó la atención que del grupo de mujeres que forman parte de las desobedientes, la edad de las mujeres es mayor. Entonces la pregunta es como, ¿por qué son mujeres mayores y no son adolescentes, por ejemplo? ¿Será que tienen más tiempo libre, su formación? O sea, no sé, hay como varias cosas que pude plantearme en torno a esto que estabas planteando. Y básicamente sería eso, Rocío. Muchas felicidades también por tu proyecto. Es muy bonito y me removió mi historia personal. Muchas gracias. Adelante, maestra Luz Helena. Gracias. Hola, Rocío. Mira, yo también hice unas anotaciones. Eh, Respecto a tus técnicas de investigación, también te quería preguntar, ¿qué otras técnicas de investigación, además de las entrevistas, son las que piensas aplicar? Porque tienes como varios objetivos o varios informantes claves, además de las mujeres. Mencionaste a funcionarios y expertos, ¿no? Que quieres retomar cuáles son sus opiniones al respecto. Entonces, de esto creo que también hace falta un poquito definir quiénes van a ser estos informantes claves y para cada uno qué técnica de investigación vas a usar, cuál es la técnica que vas a aplicar para recoger información. Otro punto, en el diplomado que estás tomando, tiene duración de un año. Comentaste que tiene duración de un año. Y preguntarte aquí, ¿consideras que la experiencia del diplomado, después de ese año de
de que lo concluyas. ¿Vas a tener tiempo para incluir esta experiencia dentro de tu investigación o solo lo podrías mencionar como contexto de tu proyecto, ¿no? Que se abrió la oportunidad de este diplomado y sus objetivos y demás. Entonces creo que también es importante esa parte. De tu cronograma, no lo alcancé a ver bien, pero creo que lo elaboraste por mes, un cronograma mensual, ¿verdad? Entonces aquí me parecería que de las actividades que están más próximas a realizarse, podrías elaborar el cronograma semanalmente, también para no abrir mucho los tiempos y que ya vayas redactando, porque si no el tiempo se pasa demasiado rápido y después te va a comer, ¿no? Entonces creo que serían los tres puntos que yo anoté. Pero de todas maneras el tema es a mí también me gustó mucho. Entonces, igualmente te felicito y pues seguimos en esta actividad. Gracias. Muchas gracias, estimadas comentaristas. Nada más para verificar que Lourdes no llegó. Si está por ahí, que se manifieste. Ok, creo que tuvo ahí algún inconveniente, entonces nos presentará en algún otro momento. Bueno, agradecemos la presentación de las estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.